Bienvenidos a una respuesta razonada. Mi nombre es el Dr. Regino Ramos Jr., proveyendo respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Estamos en la sesión número 2 de Introducción a la Apologética, cómo se interconectan la fe y la razón. ¿Son ambas cosas o una o la otra? Ahora, tenemos que hablar primeramente de cómo se considera la fe. Muchos piensan que la fe es como ilusiones sobre algo que podría o no suceder. No estás seguro del resultado, pero en tu mente, en tu imaginación, ves lo que sucede. Al menos deseas que sea así. Es una expectativa que de alguna fuerza externa va a hacer algo por ti. Quizás suceda, quizás no suceda. Otros ven la fe como la esperanza, pero no la esperanza bíblica. Usamos la frase espero esto para demostrar que nuestros deseos son un resultado determinado, pero el resultado es incierto y posiblemente depende del azar. La expectativa es vista como fe. Esperamos que algo ocurra en base a algunas acciones que se pusieron en marcha, pero no se puede garantizar el resultado. Ninguno de estos es fe bíblica. Todos estos se basan en sentimientos subjetivos y en que de alguna manera, mediante algunos procesos aleatorios, algo podría ser el caso o pudiera ocurrir. Observe cómo ninguno de estos se basa en la lógica, los hechos o en el pensamiento racional. Las emociones personales profundas y los sentimientos y acontecimientos subjetivos son los que guían esto. Este tipo de fe podría llamarse un acto de fe ciego. Esto significa tomar ciertas acciones y luego actuar sobre ellas sin ninguna base racional para ello. Esto es hacer algo o creer en algo basándose en nada más que un sentido interno en los mejores de los casos. Muchas personas, incluidas aquellas que son o se llaman mismas cristianas, ven la fe de esta siguiente manera. Si lo creo suficiente, sucederá. Si lo digo suficiente, se manifestará. Es una fuerza que permite a las personas que la usen para controlar el mundo. La fe está divorciada de la razón. Ambas están en dominios diferentes. Si necesitamos cruzar a alguna área que no podemos explicar, simplemente saltamos de un lado al otro sin necesidad de ningún hecho. En la mayoría de los casos extremos se convierte en un salto ciego. La razón y el razonamiento pertenecen solo al dominio de la ciencia y de cualquier otra cosa que no sea de naturaleza religiosa. La razón y la fe no se interconectan. El razonamiento para muchos tiene muy poco lugar o ninguno en la religión, en la interpretación de la Biblia o en una relación con Dios. Desde la década del 1980, la mantra ha sido que debemos tener una relación con Dios que esté desprovista de la mente y las facultades mentales y que dependa únicamente en los sentimientos. Permítame compartir lo siguiente con ustedes. Jesús Adrián Romero, en un canto muy conocido, crea una dicotomía. Fíjense bien. Es un canto muy conocido intitulado Esperar en ti. Y estas son las palabras. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible.
pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Y aquí está la dicotomía. Yo no confío con la mente, lo hago en el corazón. Y no nomás son estas dos líneas, sino pongan atención a lo siguiente. Está esta frase, mi mente dice no, no es posible. Y esto es el razonamiento, sea la función de la mente. Y luego tiene estas frases, pero mi corazón confiado está en ti. Y esto para él es la fe, pero para él es la función de la emoción. Y hay muchos otros cantos de muchos otros artistas, en inglés, en español, en cualquier idioma que uno quiera escucharlos, que han creado este problema, una división entre el razonamiento y la fe. Y para muchos de ellos, desafortunadamente, la fe existe solamente en el campo de la emoción. Y el razonamiento no tiene que ver nada con la fe. Inclusive el razonamiento es malo. El salto ciego de la fe es creer en algo sin pruebas, es decir, ninguna razón real, sólida o probatoria, pero de todos modos se cree ciegamente. El dominio de la razón está en aquellas cosas que pueden ser probadas por la ciencia, las matemáticas y otras ciencias, es decir, el empiricismo. Aquí no se permite hablar de Dios. Algunos cristianos ven la razón como pecado si se lleva a la esfera religiosa. Cuando yo era un joven, líderes de la iglesia bien intencionados, pero equivocados, me decían constantemente que todo lo que tenía era conocimiento mental, especialmente cuando me dirigía a la apologética, y que lo que yo necesitaba era simplemente creer. Este pensamiento viene de Kierkegaard, que en el siglo XVIII escribió básicamente que el acto de la fe se hace por fe. En otras palabras, que tomamos decisiones religiosas basadas únicamente en la fe, es decir, simplemente porque creemos. Aquí no había ninguna razón. Pero la fe y el razón pueden ir juntos. Lucas nos dice que Pablo, en Hechos 18:4, razonaba en la sinagoga con judíos y griegos. La palabra traducida razonó o razonaba es dialegomai, que significa llegar a una conclusión mediante la discusión, o que es la discusión de un lado a otro del tema, tomando en consideración toda la información hasta llegar a una conclusión. Ahora, ¿por qué eran conocidos los griegos? Básicamente por dos cosas: por su filosofía y número dos, por todos los dioses que tenían. Pablo le respondió mediante la lógica y el razonamiento, presentando numerosos argumentos que demuestran la veracidad del Evangelio. Pablo recurría a la historia, su visión de la religión, sus oráculos e incluso la naturaleza para mostrar que la fe se presentaba y la que él presentaba era la única viable en la que creer. Ahora, durante el periodo modernista, lo que yo le he llamado el periodo de la Ilustración en el podcast de Pentecostés al Presente, cómo el mundo ha pensado acerca de Dios. Y aquí encontramos que durante este periodo, la ciencia surgió como la fuente predominante de conocimiento sobre el mundo. Algunos pensadores se preocuparon por la idea de la fe y la colocaron en su propia categoría.
Había verdades religiosas y luego estaban las verdades científicas. Sin embargo, muchos, como Isaac Newton, mantuvieron su completa fe y su completa razón. Como científicos y teólogos entendieron que la fe y la razón debían considerarse fuentes de justificación de la creencia. Hay algunas cosas fuera del alcance de la ciencia, pero aún dentro del alcance de la razón, en las que se puede creer. Mi argumento es que la relación entre la fe y la razón, incluida la idea de que son conmensurables, significa que es racional creer en Dios y otras afirmaciones religiosas, y que la razón y la fe son compatibles entre sí. Fe y razón pueden funcionar de manera complementaria. La razón puede ayudar a preparar el camino y responder algunas preguntas sobre el universo, permitiendo que el mensaje del Evangelio sea escuchado. Luego, después de que uno llega a creer, a tener fe, la razón puede ayudar a fortalecer la creencia, presentando argumentos que respaldan la fe. La fe puede proporcionar un marco para comprender cuestiones que van más allá de la evidencia empírica y el razonamiento lógico, como preguntas sobre el significado de la vida, la moral, los valores, la necesidad de la existencia de un poder superior. Todas esas están fuera del dominio de la ciencia y el empiricismo. La razón, por otro lado, ayuda a analizar y dar sentido a las observaciones empíricas, las teorías científicas y el razonamiento lógico. La fe puede ser un punto de partida, ayuda con la exploración espiritual. Entonces la razón puede entrar y ayudar a fortalecer esa fe. La fe proporciona la base sobre la cual se construye el razonamiento. El razonamiento también puede informar la fe. Hay momentos en los que hay dudas y el razonamiento puede ayudar a proporcionar respuestas, como proporcionar justificación de la existencia de Dios. Los diálogos entre teólogos, filósofos, científicos se han prolongado durante cientos de años. Han buscado encontrar el nexo entre la fe y la razón. Algunos han argumentado que puede haber armonía entre los dos. Otros, desafortunadamente, han tratado de separarlos en categorías individuales y exclusivas. No podemos esperar explorar todos los entresijos de este tema, pero basta decir que Dios nos ha dado las herramientas para ambos. La fe se basa en hechos razonables que sucedieron en el mundo real. Son realidades espacio-temporales. La fe debe estar fundada en algo. En Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe viene por el oír y el mensaje, y lo que se oye viene por la palabra de Cristo. Necesitamos escuchar el mensaje. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos oír? Estos también vienen a través del razonamiento. O sea que el lenguaje mismo, las mismas palabras que se utilizan para expresar el mensaje de Cristo Jesús, están basadas en la lógica y el razonamiento del lenguaje. Ahí está el mensaje, lo llamamos el Evangelio. En su forma más básica es lo siguiente: estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, con la condenación como nuestro único resultado. No pudimos pagar nuestra deuda, así que Dios envió a Jesús para que naciera, viviera
y luego muriera para pagar por nuestros pecados. Entonces todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿qué pasa si una persona al principio no cree que Dios existe? Aquí está la apologética. Podemos abordarlos a través de la lógica. Está el argumento cosmológico, los argumentos teleológicos, el argumento moral. Estos no los salvarán, pero comenzarán a quitar la barrera para escuchar la palabra de Dios. Así, la fe y la razón pueden caminar a la mano. Muchos hoy quieren hacerlo de una forma u otra. No tiene que ser así. Hay un camino que busca utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. Tanto la fe como la razón son dadas por Él. Gracias por estar conmigo. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. de Una Respuesta Razonada.